Hermanos, tengan una feliz tarde de sábado. Me siento muy feliz de estar con ustedes porque para mí ustedes son mi familia. Y en esta oportunidad agradezco también a la directiva de Sociedad de Jóvenes por esta linda invitación. Saben que una vez se me pasaba por la mente y decía, ¿y cuándo me van a invitar a tener un tema en JA? Decía yo solita. Y cuando me dijo el hermano Brito, yo dije, excelente. A mí me encanta compartir la palabra de Dios y más cuando son con personas que aprecio mucho. Y también un saludo especial para los amigos, hermanos que se encuentran en casa. Que el Señor Jesús les bendiga. Les invito a que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta linda oportunidad que nos das de estar en tu templo, Señor. Aquí habita tu presencia. Ayúdanos en esta tarde de sábado, Señor, a adorar y alabar tu nombre. Y sobre todo, Señor, a aceptar el mensaje que tú nos has preparado en esta tarde. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y al salir de este lugar, salgamos transformados porque nos hemos encontrado cara a cara contigo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta tarde se titula 5 túnicas y un propósito. ¿Saben? Uno de mis personajes bíblicos es José. La historia de José la hemos escuchado desde que íbamos a la clase de primarios. Y es una historia muy fascinante. Yo la disfrutaba mucho, pero en cada etapa de la vida uno la ve de diferentes perspectivas. En las 5 túnicas que vamos a estudiar está la túnica número 1, que es la túnica del privilegio. Todos sabemos que Jacob amaba a José más que a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque era hijo de la mujer que él amó, de Raquel, y por lo tanto le hizo una túnica especial. Está basado en el libro de Génesis, capítulo 37, del 1 en adelante. Pero en esta tarde vamos a estudiar puntos específicos. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Pero hay algo que llama la atención, el versículo 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, ellos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y eso hacía, hermanos, una contienda entre sus hermanos, a tal punto que todos sabemos lo que ellos hicieron. Ellos, cuando su padre los mandó a buscar y lo vieron que venía de lejos, dijeron, lo vamos a matar. Pero un hermano dijo, no, tirémoslo a la cisterna. Le quitaron sus ropas, lo tiraron a la cisterna, pero luego venían unos extranjeros que iban hacia Egipto y decidieron venderlo. Saben, en ese momento José les decía, les suplicaba a sus hermanos que no lo vendieran, pero ellos no atendieron su clamor. Ellos estaban llenos de odio hacia José, pero Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Esa es la túnica del privilegio. Jacob tenía en alta estima a José, por eso le hizo la túnica de colores, una túnica preciosa de los mejores linos, porque José quería que su hijo, Jacob quería que su hijo José estuviera en un lugar privilegiado, que fuera una persona de éxito, lo que todo padre desea para sus hijos. Pero en un momento a otro, hermanos, todo puede cambiar en nuestras vidas. En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. ¿Cómo le cambió la vida a José?
Quizás nosotros tenemos un momento de privilegio en la iglesia, en nuestras casas, cómo nos ve nuestra mamá. Nuestros mamás nos ven como la persona más importante del mundo, nos ve como su todo. Somos personas privilegiadas, así como José. Número 2, hermanos, está la túnica de la integridad. Cuando José fue vendido en Egipto a Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón, hay algo muy importante que llama la atención. Les invito a que busquemos en nuestra Biblia Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial delante del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero, oigan esto interesante, Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Una cosa muy importante que hizo José, cuando José fue llevado a Egipto, él decidió ser fiel a Dios. Iba a estar en un lugar donde no habían principios morales, lejos de su familia. Pero cuando usted, padre, enseña sus valores en la niñez, eso permanece durante toda la vida. José fue apartado de su familia a los 17 años, pero él decidió ser fiel a Dios. Por lo tanto, Dios estaba con José en cualquier circunstancia. Potifar no se preocupaba por nada. Estaba seguro que Dios estaba con José y todo lo que José hacía lo prosperaba, porque José tenía una relación directa con Dios y eso era algo notable. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, Dios nos bendice y eso va a ser notable para las otras personas. Encontramos que él decidió permanecer íntegro y esa es la segunda túnica. Todos sabemos que la esposa de Potifar lo sedujo porque José era de muy hermoso semblante, pero él decidió permanecer fiel a Dios, así como cualquier joven, señorita que esté en este lugar. Debemos de permanecer fiel a Dios en cualquier circunstancia, no porque alguien me está viendo o porque me conviene esto, no. Hay que hacer las cosas por fidelidad a Dios. Quizás en ese momento dijo José, quizás le voy a hacer caso, pero no. Quizás iba a ganar otras cosas, pensaría en ese momento, pero no. Ningún pensamiento malo se le cruzó a José, porque cuando nosotros tenemos una relación directa con Dios, Dios nos da la fortaleza para soportar y vencer cualquier prueba. También, hermanos, tenemos el versículo, lo que les estaba diciendo. Leámoslo. Génesis capítulo 39, versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo prosperaba en la casa de Potifar. Cuando José decidió resistir a la tentación y decir, no pecaría contra Dios, ¿cómo haría yo este gran mal? Él estaba pensando primero en Dios, que ese mal no lo iba a hacer porque no le iba a fallar a Dios. Potifar, imagínense en ese momento, la sentencia era la muerte, pero Potifar conocía a José y lo mandó a la cárcel. En la cárcel Dios prosperaba a José. Como les dije anteriormente, no importa dónde nosotros estemos, si nosotros somos fieles a Dios, la presencia de Dios nos va a acompañar donde nosotros nos encontremos. A haber dicho José, 10 años siendo fiel a Potifar y aquí estoy.
Pero ¿saben qué? José era una persona íntegro y era una persona humilde, que es la tercera túnica. Nosotros en diversas situaciones de la vida, cuando estamos jóvenes nos queremos tragar el mundo, pero ya cuando entramos a la edad adulta, vemos que en la vida hay muchos desafíos, en la vida vamos en una calle, pero hay muchas curvas, van a haber obstáculos. Pero a pesar de todo eso, nosotros no nos vamos a detener en las circunstancias. No vamos a decir, ¿y por qué esto me ha pasado a mí? ¿Y por qué a mí? José tenía dos opciones. Uno, quejarse que por qué él estaba en la cárcel. Dos, darle gracias a Dios porque estaba ahí. ¿Y saben qué hizo José? Siguió adorando al Dios de Israel, como su padre le había enseñado, y Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? José conoció al copero y al panadero, les reveló su sueño. ¿Quién iba a imaginar que en la cárcel iba a encontrar a una persona que lo iba a llevar al palacio? Cuando José reveló el sueño, le dijo al copero que no se olvidara de él. Ellos salieron libres. Pero José se quedó en la cárcel. ¿Qué pasó? Los sueños fueron interpretados porque Dios le daba a José la interpretación. Cuando llegó al palacio el copero, que el sueño fue interpretado por José y le restauraron su trabajo, y el faraón un día despertó de mal humor porque había tenido muchos sueños. Y mandó a llamar a todos los magos de Egipto y nadie le interpretó el sueño. Pero ¿qué pasó? En ese momento el copero se acordó de un hebreo que había interpretado correctamente el sueño y lo mandaron a llamar y le pusieron inmediatamente. Y esa es la humildad. Cuando Faraón le pregunta, así que tú eres el que revela los sueños, José le contesta y le dice que es Dios quien le va a revelar ese sueño. Podemos ver, esto está basado en Génesis capítulo 41 en adelante. Vemos el versículo 30, capítulo 41, versículo 16. Respondió José al faraón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. José era una persona humilde. Nosotros debemos de darle la honra y gloria a Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas es con un propósito, por eso se llama las 5 túnicas y un propósito, porque Dios tiene un propósito especial en la vida de cada uno, en la vida de cada joven, en la vida de cada adulto. El propósito especial de José era servir a los demás. José iba a salir de la cárcel al palacio, pero con un propósito. Cuando José le interpreta el sueño al faraón y él se quedó como, ¿qué vamos a hacer? Todos sabemos el sueño que interpretó de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y dijo, José le recomienda que necesitan un hombre sabio. Y saben que Faraón pensó, ¿quién mejor que el hombre más sabio? El que le había interpretado su sueño. ¿Y quién era, hermanos? José. En ese momento el faraón le pone otra túnica, pero José siempre mantuvo la túnica de la humildad. Nosotros debemos ser personas humildes, temerosos de Dios. José siempre le dio el primer lugar a Dios. Esa era la clave del éxito. La clave del éxito en cada uno de nosotros es poner en primer lugar a Dios y Él nos concederá las victorias a cada uno. Luego, todos conocemos que José llegó a ser el segundo en Egipto, la persona de confianza del faraón. Recogió todo el alimento y el propósito
especial de José era llegar a Egipto y proveer todo el alimento para los 7 años de escasez y que las personas no murieran de hambre. Algo muy importante que me llama la atención de la historia de José es que él siempre estaba dispuesto a servir a los demás donde Dios lo colocara. Nosotros tenemos una misión especial, tenemos la misión de servir a los demás y Dios nos va a recompensar en gran manera como recompensó a José. Y saben, hubo una túnica, y esa túnica quizás muchos la hemos tenido, el de la adversidad. A pesar de tantas dificultades que José tuvo al ser vendido por sus hermanos, al llegar a casa de Potifar y ser acosado, ser acusado por parte de la esposa de Potifar, llegar a la cárcel injustamente, fueron pruebas de la adversidad. Pero a pesar de todo lo que le había acontecido, José nunca se soltó de la mano de Dios. Siempre estuvo tomado de la mano del Señor. Nosotros en este momento podemos estar pasando una prueba dura. Solo Dios conoce el corazón. Pero estemos seguros que Dios está con nosotros y que vamos a seguir adelante con la ayuda de Él. También tenemos la quinta túnica. Y es la túnica de la gracia y el perdón. Y saben que a pesar del daño que le habían hecho sus hermanos a José, José los perdonó. Porque en el corazón de un hijo de Dios no debe de existir rencor hacia otra persona. Quizás muchos decimos, es que el hermano me dañó o mi familiar me hizo esto, pero José perdonó a sus hermanos aún antes que los vieran. ¿Saben qué? Leyendo la historia de José, yo soy una persona muy sentimental. Cuando leí la historia de él, lloré también. Cuando leí la parte que José se retira a llorar cuando ve a sus hermanos y él los pone a prueba y ve que sus hermanos realmente se arrepintieron del daño que habían hecho. Nosotros debemos de ser personas que debemos de perdonar a los demás. Cuando murió su padre Jacob, sus hermanos pensaron que José iba a cambiar con ellos, pero el perdón tiene una cualidad, que cuando perdonamos olvidamos completamente y perdonamos para toda nuestra vida. Y el propósito de Dios para José era servir a los demás, ayudar a que su pueblo no muriera de hambre. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Lo tenemos que descubrir, hermanos, y es ayudar a las demás personas, serle fiel a Dios. Cuando nosotros le seamos fiel a Dios, Dios nos va a bendecir. Hay muchas personas que piensan, no, quiero tener éxito, quiero tener dinero, quiero ser una persona poderosa para que vean que Dios está conmigo. Pero no es así, hermanos. Nosotros primero debemos de serle fiel a Dios y Dios va a añadir todas las bendiciones. En esta tarde quiero un valiente que me diga las 5 túnicas que hemos aprendido en esta tarde. Vamos a ver. Las vamos a repasar. La túnica del privilegio, la túnica de la integridad, la túnica de la adversidad, la túnica de la humildad y la túnica de la gracia y el perdón. Así que en esta tarde vistámonos con esta túnica y permitamos que Jesús more en nuestros corazones para ser instrumentos de poder a las personas que nos rodean. Que el Señor Jesús les bendiga.